Shalom familia, bendiciones, bendiciones, que la paz del Rey esté con cada uno de ustedes. Estamos contentos de estar nuevamente en este espacio de estudio Berea, donde estamos considerando aspectos del primer siglo para entender un poquito más el contexto. Ya hemos hablado acerca de lo que son los saduceos, los fariseos, los celotes, los samaritanos, y hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la diáspora, porque si consideramos el contexto del primer siglo, nos vamos a dar cuenta de que había judíos fuera de Israel, y a esto es lo que se le llamaba los exiliados o la diáspora, el judaísmo de la diáspora. Así es que vamos a empezar por acá viendo el documento. Dice: la diáspora. Otra característica importante de Israel en la época de Yeshua era que el número de judíos que vivían en comunidades fuera de la propia nación se calcula que más de 5 millones de judíos vivían fuera de Israel. Oiga bien, más de 5 millones de judíos vivían fuera de Israel y solo entre el 1 o 2 millones dentro. Eso quiere decir que eran 3 veces más los que estaban fuera que los que estaban dentro. Esto se produjo no solo por la migración natural, sino también por la emigración forzosa tras el exilio y la continua opresión de Israel. La diáspora, que significa dispersión, fue intensa bajo Alejandro Magno. Se desarrollaron importantes poblaciones judías en Alejandría, Roma, Sardis. Cuando Pablo llevó el evangelio al mundo greco-romano, había sinagogas en todas las ciudades que visitó, excepto Filipos, Listra y Derbe. Eso quiere decir que estas 3 ciudades son las únicas a las que fue Pablo y no encontró sinagoga, pero todos los demás lugares siempre había una sinagoga. El principal significado de la diáspora es que permitió la rápida difusión del evangelio a través de los peregrinos judíos convertidos, Hechos capítulo 2, y el ministerio de Pablo en las sinagogas. Aquí Pablo encontró judíos, gentiles conversos, a los que se les llamaba prosélitos, y adoradores de Dios o temerosos, gentiles buscadores no totalmente convertidos. Así que en el primer siglo encontramos que había, dentro de la audiencia de Pablo, había judíos, gentiles conversos, lo que se llamaba prosélitos, y los temerosos de Dios o adoradores de Dios, que eran gentiles, buscadores, no totalmente convertidos. Así es que ahora estamos encontrando un detalle interesante, porque muchas veces leemos las cartas de lo que se conoce como Nuevo Testamento, pero ¿cuántas veces nos hemos puesto a pensar a quién iban dirigidas las cartas? Porque, por ejemplo, Gálatas, muchas veces hablamos de Gálatas, pero si nosotros nos damos cuenta dónde está Galacia, más, si nosotros vamos a la Biblia, vamos a ir a la Biblia misma, y vamos a empezar viendo en el libro de los Hechos, que es cuando empieza después de la resurrección de Yeshua, la ascensión, empieza lo que es el movimiento de demostrar que Yeshua era el Mesías. Yeshua fue el Mesías que murió, resucitó, y entonces encontramos la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Y ahí nos damos cuenta que dice, Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, Shavuot, esta palabra es Shavuot, estaban todos juntos unánime en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Ruach, del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. La palabra va a salir aquí. La palabra hebrea para lengua es doxa, lenguaje. En otros lenguajes, cualquier lenguaje, pero a menudo con referencia a un lenguaje que nunca ha estudiado y a una capacidad sobrenatural para hablarlo o ser entendido. Empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Había judíos
que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Pero oiga bien, dice, judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos. Hombres piadosos. Procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Aquí hay una notita. Esta notita nos está hablando del mandamiento de subir a Jerusalén. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaba desconcertada porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Aquí está hablando lo que eran las lenguas angelicales, pero dice, cada uno le oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno les oímos hablar en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Ok, pero eran judíos, pero dice, lengua en la que hemos nacido. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, Capadocia, del Ponto y de Asia. Esta nota viene del libro Las comunidades judías en Asia Menor. Dice, se enviaron cartas a Atalao II, rey de Pérgamo, y a Ariarates V, rey de Capadocia, y a las ciudades de Mindos, Alicarnaso y Isnidus en Caria, Facelis en Licia y Side en Panfilia, todas ellas ciudades independientes en esta época. También se enviaron copias a las zonas de Caria, Licia y Panfilia. Podemos concluir que había judíos en estos reinos, ciudades y zonas en el año 139 al 138 antes de la era común, antes de Yeshua, dice que había comunidades judías. El asentamiento judío parece haber continuado con el paso del tiempo, de modo que en el siglo I, antes de la era común, Filón pudo informar que había colonias judías en la mayoría de los países, incluyendo Panfilia, Cilicia, la mayor parte de Asia, hasta Bitinia y los rincones más remotos del Ponto. Sabemos de comunidades judías en más de 50 lugares de Asia Menor durante el periodo imperial. Sin duda, había muchas más. ¿Okay? Entonces ahí estamos viendo el precedente que nos dice que había comunidades judías. Esto es lo que se le llama como la diáspora, a los que están fuera. Pero no solo eso, sino que ahora vemos que en el primer siglo estaba lo que es el judío de la diáspora, estaba el prosélito, que aquel que se había convertido al judaísmo, y estaba el temeroso de Dios. Entonces, ahora hace más complicado el asunto, porque cuando vemos una carta, tenemos que ver a quién se la envía, Pablo o el escritor. Había sinagogas ahí, cuál es el tema principal, y va a cambiar mucho el contexto de lo que estamos leyendo. Vamos a seguir leyendo por aquí. Terminó esa parte aquí, pero quiero leerles del Lexham, Diccionario Bíblico Lexham. Prosélito viene del griego prosélitos, que es convertido religioso, especialmente el que se convierte al judaísmo. Uno de los principales términos utilizados para designar a un convertido gentil al judaísmo. Es un prosélito. Prosélito en la Biblia, prosélito en la Septuaginta. El término prosélitos aparece en la Septuaginta principalmente como la traducción griega del término hebreo ger, que significa residente temporal o extranjero. El término ger indicaba extranjero o foráneo que vivía en territorio de Israel y mantenía una relación con sus habitantes. En la Septuaginta, prosélitos está asociado con un inmigrante que debe ser protegido por el pueblo judío. La relación de un prosélitos con el pueblo judío está indicada en la representación en la Septuaginta de Éxodo 22:21. Al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Este estado de prosélitos implicaba también algún grado de observación. Disculpe. Disculpe. Este grado de... ¿Dónde me quedé? Fue que alguien me estaba llamando. Este estado de prosélito implicaba también algún grado de observación con la costumbre y ley judía. Éxodo 23:12 dice: 6 días trabajarás, pero el séptimo día dejarás de trabajar,
para que descansen tu buey y tu asno, y para que el hijo de tu sierva, así como el extranjero, renueve sus fuerzas. Explica que el mandamiento del Shabbat de descansar en el séptimo día también se aplicaba al prosélito. Ok, pero este era el que se había convertido. El prosélito estaba claramente separado del pueblo judío. El extranjero que estaba en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy, muy bajo. Los prosélitos en el Nuevo Testamento. A pesar de la proliferación del término prosélitos en la Septuaginta, las referencias a los prosélitos en el Nuevo Testamento son escasas, ya que ya en la época de los escritos del Nuevo Testamento, un prosélito se refería específicamente a un gentil convertido al judaísmo. En el Nuevo Testamento, prosélito es un gentil que se ha convertido al judaísmo como religión. Yeshua declaró: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros». Mateo 13, 23, 15. El término de prosélitos también se aplica en Hechos 2:10. Y de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, viajaron judíos como los convertidos. Hebreos 2:11 a Hechos 6:5. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Increíble que ahora estamos viendo dentro de los hombres que son escogidos para hacerse cargo de las viudas, está el nombre de un prosélito. Nicolás, un prosélito. Hechos 13:43 también nos dice por aquí: terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos, temerosos de Dios, siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles le instaban a preservar en la gracia de Dios. Los prosélitos convertidos al judaísmo. Prosélitos en los libros apócrifos. El mundo antiguo está repleto de historias, de conversiones, de gentiles al judaísmo. A una de estas conversiones se describe en el libro apócrifo de Judith, donde Achior, tras observar todo cuanto había hecho el Dios de Israel, creyó en él firmemente. Judith 14:10. Sin embargo, la naturaleza de la conversión prosélita no se centraba únicamente en la creencia. El relato en Judith explica que Achior se hizo circuncidar y quedó anexionado para siempre a la casa de Israel. Prosélitos en la literatura rabínica. Schiffman describe la circuncisión como uno de los 4 requerimientos rabínicos para un prosélito. Convertirse en judío implicaba compromiso a toda la Torá, inmersión en agua, sacrificios y circuncisión. Pero espera un momento. Porque se supone que si no tenías una circuncisión, no podías traer sacrificios. Entonces, tenía que ser un compromiso con la Torá, lo que hacía el temeroso de Dios. Una inmersión en agua, lo que hacía el temeroso de Dios. Una circuncisión, donde muchos temerosos de Dios no daban el paso y se quedaban ahí. Una circuncisión, y una vez que habías hecho compromiso a la Torá, una inmersión, una circuncisión como señal del pacto y el convenio a Abraham, ahora podías traer sacrificios y podías entrar a los atrios del templo a ofrecer tu sacrificio. Interesante, ¿va? Porque muchas veces decimos, no tenemos que hacer circuncisión, no tenemos que hacer esto. Pero ahora ya no es para convertirte al judaísmo como tal, sino para aceptar el convenio al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tienes un compromiso a la Torá. Haces un juramento de que vas a vivir de acuerdo a los valores. Por eso dice que si tú confiesas con tu boca, homologueo, haces una confesión, ahora tienes el compromiso de vivir conforme a la Torá. Haces una tevilá, una inmersión en el nombre de aquel que tiene todos los méritos, en el nombre de Yeshua. Haces una circuncisión y ahora te puedes acercar al Padre porque eres redimido a través de Yeshua y eres parte del convenio, parte de la congregación de Israel. Schiffman
afirma que en el periodo rabínico, después de la destrucción del templo, en el año 70 de la era común, no se requerían sacrificios de los prosélitos. Este requerimiento se manifestaba de otras maneras. Sin embargo, Collins sostiene que ni el bautismo ni el sacrificio eran requisitos antes de finales del primer siglo. Prosélito y el temeroso de Dios. Cohen argumenta que el deseo de ubicar a los prosélitos en clases socio-religiosas distintas y bien definidas era una tendencia moderna y no reflejaba la gran cantidad de posiciones a las cuales los antiguos prosélitos pertenecían. Antiguos relatos cuentan de muchos simpatizantes que no son descritos ni como prosélitos ni como conversos, y sin embargo simpatizan con la situación del pueblo judío. Hechos 13:43 nos dice lo que leímos hace rato. Terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos, temerosos de Dios, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le instaban a preservar en la gracia de Dios. Dice aquí, sebomenon, proselitón. Sebomenon, que se traduce como temeroso, temer de Dios. Y aquí lo dice, mire. A ver si me da aquí esta parte. Proselitón. No me la da. Sebo, adorar, reverenciar. Tampoco. Por aquí me había parecido la. Sebo, adoraba temeroso. Ahí está la palabra temeroso, ¿ve? Ups. Ok. Sin embargo, este término es a menudo utilizado en la literatura greco-romana para hablar de temer a los dioses paganos de Roma y Grecia, y no necesariamente connotaba una veneración al dios del pueblo judío. Cravel aclaró que el término temeroso de Dios no era una clase diferente al semiprosélitos, sino un término general que describía a un gentil que además adoraba al Dios de los judíos. Cohen está de acuerdo con Cravel, rechazando la noción de que existieran definiciones tan nítidas para quienes simpatizaran con el pueblo judío. Cohen argumenta que había múltiples niveles de simpatía con el judaísmo que eran recibidos por la comunidad judía, pero no siempre contaban con límites y distinciones bien definidas. Prosélitos en Josefo y Filón. Los prosélitos en Josefo. Los relatos más extensos de proselitismo antiguo se conservan dentro de los escritos de Josefo. Josefo utiliza el término para referirse a Fulvia, una dama noble romana, una prosélita del judaísmo. Antigüedades 1882. Aquí vamos a ver el testimonio de Josefo. Aquí 82. Ok, vamos a traducir esa parte y vamos a ver qué nos dice Josefo. Dice, consiguió también otros 3 hombres de la misma calaña de que él, para que fueran sus socios. Estos hombres persuadieron a Fulvia, una mujer de gran dignidad y que había abrazado la religión judía, para que enviara púrpura y oro al templo de Jerusalén. Y cuando los hubieron conseguido, los emplearon para sus propios usos y gastaron el dinero ellos mismos, por lo que al principio se lo exigieron a ella. Entonces Tiberio, que había sido informado del asunto por Saturnino, el marido de Fulvia, que deseaba que se hiciera una investigación al respecto, ordenó que todos los judíos fueran desterrados de Roma. En ese momento los cónsules hicieron una lista de 4,000 hombres de entre ellos y los enviaron a la isla de Cerdeña, pero castigaron a un número mayor de ellos que no estaba dispuesto a convertirse en soldado a causa de guardar las leyes de sus antepasados. Así fueron desterrados de la ciudad estos judíos por la maldad de 4 hombres. Se ve aquí dice una mujer que había abrazado la religión judía. Se había hecho una prosélita. Vamos leyendo por aquí. Josefo adopta una perspectiva mucho menos legalista acerca de la conversión al judaísmo.
de la que se implica por medio de la existencia rabínica posterior de las normas establecidas para la conversión proselitista. Prosélitos en Filón. Josefo relata la historia de un comerciante llamado Ananías, que enseñó a la esposa del rey Adiabene a adorar a Dios a la manera de la tradición judía. Antigüedades 20 del 34 al 35. Vamos a ver este. 34 y 35. Y lo vamos a traducir. Dice, ahora, durante el tiempo de Isates, que Isates permaneció en Harás, Espasini, cierto mercader judío, cuyo nombre era Ananías, se metió entre las mujeres que pertenecían al rey y les enseñó a adorar a Dios según la religión judía. Él, además por sus medios, llegó a ser conocido por Isates y lo persuadió de la misma manera a abrazar esa religión. Él, también a petición ferviente de Isates, lo acompañó cuando fue enviado por su padre para venir a Diabene. También sucedió que Helena, por la misma época, fue instruida por cierto judío y se acercó a ellos. Esta Helena, si mal no recuerdo, vendría siendo después la madre de Constantino. Cuando el hijo del rey Isates estaba a punto de asumir el trono tras la muerte de su padre, se enteró de la conversión de su madre a la tradición judía y sintió gran entusiasmo por convertirse también, y debido a que se consideraba que no sería un judío genuino a menos de que se circuncidara, estaba preparado para actuar en consecuencia. Sin embargo, su madre le advirtió que sus súbditos no tolerarían ser gobernados por un judío, punto que Ananías reconoció. Ananías explica que Isates podía aún adorar a Dios aunque no estuviera circuncidado, si él verdaderamente había decidido ser un fervoroso adepto al judaísmo. Qué interesante, porque aquí está diciendo 20:41. Vamos a leer el 41 y el 42. Dice, dijo que temía que una vez que tal acción se hubiera hecho pública para todos, él mismo correría el peligro de ser castigado por haber sido la ocasión de ello, y por haber sido el instructor del rey en acciones que era de mala reputación, y dijo que podía adorar a Dios sin estar circuncidado, aunque resolviera seguir la ley judía por completo, cuyo culto a Dios era de una naturaleza superior a la circuncisión. Añadió que Dios le perdonaría, aunque no realizara la operación, mientras se omitiera por necesidad y por temor a sus súbditos. Así pues, el rey accedió en aquel momento a estas persuasiones de Ananías. Vamos a ver si nos da. ¿Quién es Ananías? El esposo de Zafira, discípulo de Damasco. No me dice ahí. Ok, pero ya leímos ahí en Josefo. Vamos a seguir leyendo por aquí. Voy a cerrar este. Ok. El relato de Isates demuestra que no todos los convertidos al judaísmo estaban restringidos a una fórmula estricta y medidas drásticas para ser parte del judaísmo. Ahora tenemos que pensar en Hechos capítulo 15 entonces. ¿Quiénes realmente querían que se convirtieran al judaísmo? ¿Okay? Porque en Hechos 15 y parte de Gálatas dice que eran los judaizantes. La única vez que se menciona la palabra judaizante, por cierto, en toda la Biblia. ¿Okay? Y estas personas querían que que se hicieran circuncisión y se convirtieran al judaísmo para que ellos pudieran alcanzar la salvación. Y Pablo dice, no, la salvación es por gracia, por medio de la fe, que creyendo que Dios levantó al Mesías, Yeshua, de entre los muertos, y haciendo la confesión seremos salvos de la muerte y tendremos vida eterna. Pero la circuncisión no es obligatoria para alcanzar ese estatus de salvación.
Ahora, una vez que tú ya eres salvo y que empiezas a caminar en los mandamientos del convenio, vas a llegar al punto en el que vas a entender que la circuncisión debe ser parte de tu vida. Fórmula no estricta para prosélitos. El acto de la circuncisión, como un paso para la conversión, era un obstáculo para muchos posibles conversos. Esto se demuestra por la enunciación particular de Filón del paso de conversión. En realidad, el prosélito es quien circuncida, no su circuncisión, sino sus deseos y placeres sensuales y otras pasiones del alma. Durante el periodo de la conversión cristiana primitiva, la circuncisión como prerequisito para la conversión era un tema de debate, explorado a fondo en los escritos de Pablo. 1 Corintios 7, del 17 al 20. Fuera de esto, voy a quitar esto. Fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Y esto ordeno a todas las iglesias. Que fue llamado alguno ya circuncidado. ¿Qué es el circuncidado? Fue llamado alguno estando incircuncidado. No se circuncide. La circuncisión nada es. Y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes. Aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Pablo no está hablando que la circuncisión ya no tiene vigencia, ya no tiene valor, sino le está diciendo no te enfoques en la circuncisión. Enfócate en vivir y guardar los mandamientos, pero la circuncisión no es un mandamiento. Entonces, no tiene sentido que Pablo esté diciendo la circuncisión de nada vale, sino guardar los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente pone mucha importancia a lo que es la circuncisión y va y se circuncida, pero no ha aprendido a guardar los mandamientos de Dios como es. Entonces, vemos el ejemplo en Abraham. ¿Qué fue primero? ¿Enseñarle a caminar conforme a la voluntad de Dios o hacer una circuncisión? Vemos que es enseñarle a caminar conforme a la voluntad de Dios, y después de 24 años de caminar con Dios, Él le dice circuncídate. Entonces, Pablo está usando el mismo principio y es aprende a caminar los mandamientos de Dios y eventualmente tú te vas a dar cuenta de que vas a dar un paso extra, pero no des el paso extra sin antes aprender a caminar los mandamientos de Dios. ¿Estás circuncidado? Quédate así, pero entiende que lo más importante es guardar los mandamientos. Acuérdese, había judíos helénicos que tenían la circuncisión, tenían todo. Había prosélitos que se habían convertido y habían hecho circuncisión, y había temerosos de Dios que estaban dejando los ídolos, estaban dejando la adoración, estaban dejando el culto imperial y venían. Pero ahí es donde Pablo les dice, no hagas circuncisión, aprende a caminar, disfruta el proceso y después te circuncidas. Es el mismo reclamo que Yeshua les hace a los fariseos. Escribas y fariseos hipócritas, porque hacen de un prosélito, buscan cielo, mar, tierra, para hacer de una persona prosélito. Y después cuando lo logran, que la persona se ha hecho prosélito, se ha convertido, lo hacen más cercano al infierno. ¿Por qué? Porque no le han enseñado a tener un estilo de vida para después llegar al punto de la circuncisión. Vamos a seguir leyendo por aquí. Espero que tenga sentido lo que le estoy enseñando. Y seguimos leyendo por aquí. Dice, muchos de los gentiles estaban satisfechos admirando al pueblo judío y a sus costumbres desde lejos, y son reconocidos por su simpatía con los judíos, a pesar de no seguir estrictos lineamientos. La atracción general hacia el judaísmo puede percibirse en el alegato de Josefo, que no hay ciudad alguna, ni griega, ni bárbara, ni una sola nación, hacia donde nuestra costumbre de abstenerse de trabajar durante el séptimo día no se haya extendido. Antigüedades de los Judíos 2, del 81 al 83. Vamos a leer esta parte aquí. Ok, dice, como Moisés vio que los hebreos obedecerían a lo que se les ordenara, como habían prometido, y que estaban enamorados de la libertad, se presentó ante el rey, que por cierto acababa de recibir el gobierno, y le contó lo mucho que había hecho por el bien de los egipcios, cuando fueron despreciados por los etíopes y su país asolado por ellos, y cómo había sido el comandante de sus fuerzas, y había trabajado por ellos, como si hubiera sido su propio pueblo, y le informó del peligro que había
ocurrido durante aquella expedición, sin que se les hiciera las devoluciones debidas que había merecido. También le informó claramente de lo que había sucedido en el monte Sinaí y de lo que Dios le había dicho y de las señales que Dios había hecho para asegurarle la autoridad de los mandatos que le había dado. También le exhortó a no descreer de lo que decía ni oponerse a la voluntad de Dios. Pero cuando el rey se burló de Moisés, le hizo ver en serio las señales que se habían hecho en el monte Sinaí. Pero el rey se enojó mucho con él y le llamó hombre enfermo, que antes había huido de su esclavitud egipcia y ahora volvía con engaños y prodigios y artes mágicas para asombrarle. Y habiendo dicho esto, mandó que los sacerdotes que les dejasen ver las mismas maravillas, como sabiendo que los egipcios eran diestros en este género de ciencia y que no era el único que las sabía. Y las fingía divinas, como también le dijo que cuando le presentasen tan maravillosas maravillas, solo le creerían los indoctos, y cuando los sacerdotes arrojaron sus varas, se convirtieron en serpientes. Okay, lo que nos dice aquí, séptimo día, 2, 81 y 83. Okay. Recibimiento de los prosélitos. Recibimiento en el mundo greco-romano. A pesar del alegato de Josefo, de la propagación y recibimiento de las costumbres judías, no todo el mundo greco-romano miraba al judaísmo favorablemente. Las palabras de Seneca presentan una reacción contraria al proselitismo judío. Dice Seneca, mientras tanto, las costumbres de esta raza maldita han ganado tan influencia que ahora son recibidas alrededor de todo el mundo. Los vencidos han dado leyes a sus vencedores. La opinión de Seneca acerca de la propagación del judaísmo es clara. Tácito, quien hizo muy público su odio por las costumbres viles y abominables de los judíos, no era nada amistoso con las tendencias del proselitismo judío. Tácito afirmó, quienes se convierten a sus costumbres siguen el mismo camino de aislarse de otras personas, y la lección primera que reciben es la de odiar a los dioses, repudiar a la nación y considerar a sus padres, hijos y hermanos como de poca importancia. Tácito fomentó que los judíos consideran profano todo lo que consideramos sagrado. Por otro lado, permite todo lo que aborrecemos. Los convertidos al judaísmo se ubican en la misma posición que los judíos con respecto a una percibida aberración de la práctica religiosa y modo de vida. Para Tácito, un convertido al judaísmo era poco más que un traidor. Convertirse al judaísmo significaba abandonar todas las raíces, a pesar de que otras reacciones romanas al proselitismo judío no fueron tan extremas como las de Tácito. Esta clase de antisemitismo caracterizó de forma permanente la opinión de Roma acerca del pueblo judío y de sus costumbres, y por lo tanto de los prosélitos. El recibimiento en el judaísmo. Las reacciones negativas al proselitismo no se limitaban al mundo greco-romano. Muchos dentro del judaísmo rabínico posterior despreciaban a los prosélitos tan severamente como a sus equivalentes greco-romanos. A pesar de la conversión de un prosélito y su adhesión a los principios judíos, no había garantía del estatus social o religioso del prosélito tras la conversión. Las diferentes sinagogas y comunidades probablemente tenían diferentes normas. El Talmud babilónico iguala en un punto al proselitismo con una especie de pederastía, declarando que los prosélitos y los que juegan con niños retrasan la llegada del Mesías. Está en el Tratado Nidá 13b. Y de las enseñanzas del rabino Elbo se enseña que los prosélitos son tan difíciles de soportar para Israel como una llaga. Nidá 13b, también está ahí. Otras actitudes rabínicas acerca del proselitismo son mucho más amables. Una hace eco de las palabras de Yeshua en su encuentro con Tomás tras la resurrección. Resh Lakish declara, el prosélito que se convierte es más querido que lo que fue Israel cuando se encontraba ante el monte Sinaí, porque el pueblo de Israel no habría aceptado la Torá sin las señales que ahí se realizaron.
El recibimiento de los prosélitos parece haber sido tan peculiar y variado dependiendo de la comunidad y lo que los acogía como los pasos necesarios para su conversión. Y aquí están todos los recursos que se utilizaron para... Este es bueno, este libro, Jewish Proselyting. Deje ver si lo abre por aquí. No creo que lo abra, pero voy a esperar un poquito a ver si lo abre. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Que el mundo que conocemos más variado de lo que habíamos pensado. Se me cerró Logos, así es que déjenme la vuelvo a abrir. Más variado, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que había gentiles y estaban los judíos y estaban los judaizantes, pero ahora nos damos cuenta de que estaban judíos, estaban los prosélitos que habían venido, que les había costado mucho trabajo convertirse al judaísmo, y estaban ahora los temerosos de Dios, y estaban los gentiles, que adoraban ídolos, adoraban dioses, pero en medio de ellos estaban los temerosos de Dios. Ahora, esto cambia la cosa, porque cuando nosotros leemos Hechos capítulo 10, nos vamos a dar cuenta que si nosotros seguimos la secuencia, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada italiana, piadoso y temeroso de Dios. Aquí la palabra temeroso es la palabra griega fobeo. Tener miedo, respetar, reverenciar. Vamos a ver si nos da por aquí el diccionario teológico para poder ver bien lo que es esa palabra fobeo, que es temeroso de Dios. Un momento, luego se está pensando, a ver. Fobeo. Dice fobeo. Derivación, significado e historia del grupo. La base del grupo es el verbo primario febomai, huir. Como una emoción se desarrolla a partir de la acción sobresaltarse y huir sugiriendo miedo. La palabra más antigua para miedo es deos. Esta es apreciación, mientras que phobos es susto o pánico. Uso general. El uso ordinario en el grupo tiene los matices de huida, susto, aprensión, ansiedad y temor. El dios Phobos es la superstición griega. Phobos es una deidad poderosa, hijo de Ares y dios de la guerra. ¿Okay? Vamos a ver más por acá. La filosofía de sus orígenes, la filosofía discute el miedo. Los presocráticos criticaban duramente el miedo emocional. Hablar de miedo a Dios se inventa para asustar a la gente. Aristóteles diferencia este miedo, que tiene relaciones fisiológicas, del temor o reverencia adecuados. Como en Sócrates y Platón, es causado por una lástima cuando lo vemos en otros. Los estoicos definen el miedo psicológicamente como una emoción irracional a la que debemos resistirnos. Una verdadera relación con Dios como autor y padre nos libera del miedo emocional. El miedo a los tiranos no tiene sentido, ya que solo debemos temer lo que nos hace a nosotros mismos, y el miedo a la muerte es infantil. Vamos a ver más de sus usos por aquí de Phobos. En la mayoría de los casos, en el Antiguo Testamento, fobeomai se usa para la raíz ain yar. Esta es la palabra yar. Yar. Aquí está, yar. Que es respetar, honrar, ser temido. Palabra yar.
que es tener miedo, tener en honor. En 7 casos se usa pei, hei, dale, temblar. También lo encontramos para otros diversos términos diversos y aparece sin original en las obras apócrifas. Phobos es el sustantivo equivalente para las mismas raíces en el sentido de miedo, temblor, y también lo es phoberos para temido o terrible. Usted está viendo el proceso que nosotros pasamos para poder estudiar este tipo de cosas. Entonces dice, temeroso de Dios, respetaba a Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora 9 del día, vio claramente que en una visión de un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, mirando fijamente y atemorizado. Por cierto, antes de continuar, hora 9 del día, él oraba a Dios continuamente. Dice que él a la hora 9 del día vio una visión. ¿Qué estaba ocurriendo a la hora 9? La hora 9 del día es las 3 de la tarde. Que era cuando se estaba haciendo el minjá, el sacrificio tamid, la ofrenda tamid en el templo. Y él estaba orando. Interesante que un temeroso de Dios está orando. Probablemente, no lo dice el texto, pero si vemos que Daniel, cuando está fuera de Jerusalén, está orando hacia Jerusalén, lo más probable es que Cornelio esté orando hacia Jerusalén y esté repitiendo las oraciones que se hacían en el templo, en las sinagogas, mientras se llevaba a cabo la ofrenda minjá, y de repente él tiene una visión. ¿Por qué? Porque él era un temeroso de Dios. Aquí hasta este punto estamos viendo que el temeroso de Dios había abrazado todo y estaba orando. No tenía circuncisión, pero estaba orando. Y estaba orando a la hora 9. ¿Por qué la Biblia tiene que ser tan específica en decirnos era la hora 9? Porque en Jerusalén a la hora 9 se estaba llevando a cabo una ofrenda tamid. Y no me venga a decir que bueno, ya los sacrificios pararon con Yeshua, porque en Hechos capítulo 3, después de la muerte y resurrección de Yeshua, nos encontramos que Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración también. Y era cuando estaba ofreciéndose un cordero también. Vamos a ver aquí Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 3. Cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora 9, la de la oración, la misma hora. Había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Después ya sabemos que viene el milagro. ¿Okay? Pero nos está diciendo la misma hora 9. Tiene una visión, dice el versículo 4. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tu sedacá, tus limosnas, han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora algunos hombres a Jope y manda traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Después que el ángel que le hablaba se había ido, Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Y después de explicarles todo, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora 6. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado a la tierra por las cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y de reptiles y aves del cielo. Y oyó una voz, levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Pero aquí tenemos que ver a qué se va a referir, porque está hablando de impureza o inmundicia. De nuevo,
Por segunda vez llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces, e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Mientras Pedro estaba perplejo, pensando en lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron a la puerta. Llamando, preguntaron si ahí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron: a Cornelio, el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, que es muy estimado por la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa para oír tus palabras. Entonces los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Al otro día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y, postrándose a sus pies, lo adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo: ponte de pie, yo también soy hombre. Y conversando con él, entró y halló a mucha gente reunida. Y les dijo: vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre, oiga bien lo que dice Pedro, pero a Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar puro o inmundo. Pero la visión no era de hombres, era de animales. Entonces, ahora Pedro está diciendo: Dios me mostró a través de los animales que representan a los hombres, a los cuales Dios me enseñó que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Entonces, capítulo 10 del libro de Hechos no tiene nada que ver con comida, sino que es un evento en el cual Dios le está mostrando a animales que son inmundos, son abominación, que representan a la humanidad que se había corrompido, había adorado ídolos, pero que ahora en este nuevo marco había judíos, había prosélitos, había temerosos de Dios, a los cuales Dios había limpiado para que ya no se les llamara impuros, no se les llamara inmundos. Y vamos a terminar aquí con lo que dice: por eso, cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me habéis enviado a llamar? Cornelio dijo: a esta misma hora, hace 4 días, estaba yo orando en mi casa a la hora 9, y aquí un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus oraciones, obras de caridad, han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro, el cual está hospedado en la casa de Simón el curtidor, junto al mar. Por lo tanto, envié por ti al instante, y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Había que ser temeroso de Dios. Y la palabra aquí, teme, va a ser la misma de temer, sentir miedo ante alguien o algo que considera que puede perjudicarlo o causarle un mal. Que es la misma palabra temeroso. Palabras hebreas, yaré. Cuando se le dijo a Abraham: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto me rehusaste tu hijo, tu único hijo. También todas estas palabras de aquí. Esta palabra es Yar. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Dice el mensaje que él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Yeshua el Mesías, el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Ok, ahora, después viene el Espíritu.
Mientras Pedro aún hablaba estas cosas, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, aquí están los judíos y los prosélitos, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu que había sido derramado también sobre los gentiles. Ahora, si nosotros vamos a Hechos capítulo 15 también, no voy a hablar de los judaizantes, pero voy a hablar aquí de... Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, este es Pedro, hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeron la palabra del evangelio y creyeran. Aquí está hablando de Cornelio. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Yeshua, de la misma manera que ellos también lo son. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Entonces, si cerramos y regresamos a... Se me cerró la que tenía... Esta es la misma. Entonces, cuando se me cerró luego se me cerró lo que tenía aquí. Pero dame un momentito, déjeme ver si lo encuentro aquí. No. No. Ok. Ok, entonces ya no me abrió. Pero deme un momento, ya solo voy a acabar de leer la última parte. Entonces, estamos entendiendo, había judíos, pero dentro de los judíos estaban los judíos que habían nacido en Jerusalén. Por cierto, vamos a la Biblia. Se me había olvidado este punto. Vamos a la Biblia. Si nosotros vamos a la Biblia, en el libro de Hechos, que le mostré hace 2 semanas, si mal no me equivoco. Capítulo 6, dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas. Esta es una anotación paralela de la Reina Valera 1960. Hechos 11:20. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Yeshua. 9:29. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, mas estos intentaban matarlo. Ok, entonces ahora estamos viendo que dice, aquí había una queja por parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Si nosotros abrimos ese mismo versículo en la Reina Valera, nos vamos a encontrar que dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos. Ok, pero aquí hay una confusión, porque aquí me está diciendo los griegos. Entonces, si yo leo este pasaje en la Reina Valera y no tengo noción del contexto, lo que estamos estudiando, vamos a ver que hay una lucha entre los griegos, pero no son griegos, son judíos helenistas, judíos de habla griega, de los cuales se le está diciendo, hey, nuestras viudas también tienen derecho a tener beneficios. Y esa era la discusión que estaban teniendo. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de cositas, tenemos que entender que en el primer siglo había fariseos, saduceos, celotes, había esenios,
había samaritanos, pero también había judíos y judíos helénicos, y había prosélitos, y había temerosos de Dios, y había gentiles que eran los que estaban fuera en pacto. Por eso, cuando nosotros vemos pasajes como el de Efesios, tenemos que ponernos a preguntar, ¿por qué Efesios está diciendo aquí? Efesios capítulo... Aquí dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia sois salvos. Pablo está haciendo una referencia que antes, en otro tiempo, cuando eras gentiles, vivías en esto. Aquí lo va a decir también. Seguimos leyendo, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, está hablando que andaban en pecado, dice, en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en el Mesías, Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Claramente está diciendo, estaban los gentiles en los cuales tú vivías, pero ahora a través del Mesías ya no eres parte de esos gentiles, sino que ahora puedes ser considerado un temeroso de Dios, que te has acercado, has venido a aprender el estilo de vida de la Torá, vas a caminar en ella, no es necesario circuncidarte, pero eventualmente cuando tú vayas caminando y te des cuenta de que vas viviendo los mandamientos, vas a tener que dar un paso de obediencia para llevar la marca del convenio dado a Abraham y ahora ser un descendiente completo de Abraham que porta la marca del convenio. Así es que en el primer siglo, aparte de todo lo que ya hemos estudiado, había judíos helénicos que muchas veces tenían problemas con los judíos nativos porque ellos eran de una mente más abierta, ellos habían estudiado la filosofía, ellos hablaban el griego, su mentalidad no era como los judíos que nunca habían dejado Jerusalén y que siempre habían estado ahí. ¿Por qué se dio este fenómeno? Porque después del exilio, muchos no regresaron, y durante las conquistas de Alejandro Magno, Antíoco Epífanes y los diferentes emperadores romanos, ellos empezaron a exiliar judíos de Judea y los llevaban a las demás naciones. Nos dimos cuenta que en Asia Menor había más de 50 comunidades, 50 comunidades judías. Por eso explica ahora por qué cuando Pablo iba, se encontraba judíos helénicos, se encontraba temerosos de Dios, que ya estaban yendo regularmente a la sinagoga, porque si habían aceptado la Torá, estaban en la sinagoga, y se encontraba gentiles. Ahora, las cartas de Pablo van a hacer un poquito más de sentido, porque tenemos que ver para quién van dirigidas, cuál es el problema, cuál es la circunstancia que se está llevando ahí, y no vamos a tomar versículos aislados para probar un punto. En muchas de las congregaciones, en Galacia, en Ponto, en Capadocia, en Colosas, había una mezcla, había gentes de varios lugares, y ahora nuestra tarea es ver qué es lo que está hablando Pablo y a quién aplica. Que ya no hay judío, ni esclavo, ni griego. ¿Por qué cree que está hablando Pablo de esa manera? Porque nosotros tenemos que esforzarnos por entender un poquito más el contexto del primer siglo. Y dentro del contexto del primer siglo, pues vamos a tener que darnos cuenta de que había un judío
el nativo, había un judío helénico, había un judío que había sido convertido, había un temeroso de Dios que estaba ahí, no había hecho circuncisión, pero muchos de ellos, como Cornelio, estaban adorando. Espérame tantito. Estaban adorando en la sinagoga. La mayoría de ellos estaban ahí y estaba el gentil que poco a poco se empezó a acercar a escuchar el mensaje de salvación, de redención. Y ahora nos damos cuenta de que todo esto que leímos hace rato tiene sentido. Cuando Pablo llevó el evangelio al mundo greco-romano, había sinagogas en todas las ciudades que visitó, excepto Filipos, Listra y Derbe. El principal significado de la diáspora permitió la rápida difusión del evangelio. Vamos a leer Hechos, capítulo 16, y usted se va a dar cuenta de algo. Hechos, capítulo 16. También llegó a Derbe y a Listra, y estaba ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de un padre griego, el cual hablaba elogiosamente a los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Ok, aquí nos está hablando que había judíos en esas regiones. Y conforme pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que la iglesia eran confinadas en la fe y diariamente crecían en número. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Ruach para hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el espíritu de Yeshua no se los permitió. Y pasaron por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se les mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Así que zarpamos a Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente Neópolis, y de ahí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. Nos está dando varios datos. Está diciendo que una ciudad de la provincia de Macedonia, que era una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos varios días y en el día de reposo salimos afuera de la ciudad, afuera de la puerta, a orilla de un río, donde pensamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraban a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Ella era una temerosa de Dios porque adoraba a Dios. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgáis que soy fiel, venid a mi casa y quedaos en ella, y nos persuadió a ir. Sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava, la cual tenía espíritu de adivinación. Después vamos a ver por aquí, donde tiene problemas Pablo con la multitud. Después el capítulo 17, nos va a dar Tesalónica. Fíjense lo que dice Tesalónica. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Aquí nos está dando un dato que había una sinagoga. Pablo, según su costumbre, fue y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las escrituras, y explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara entre los muertos, y diciendo: este Yeshua a quien yo os anuncio es el Mesías. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos, temerosos de Dios, y muchas de las mujeres principales. Aquí griegos, está hablando de personas griegas,
gentiles griegos que eran temerosos de Dios, griegos temerosos de Dios, pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron a la ciudad, asaltando la casa de Jason. Procuraban sacarlos al pueblo. ¿Okay? Y si seguimos, vamos a seguir encontrando capítulo 18, Corinto discutía en la sinagoga todos los días de reposo y trataba de persuadir a los judíos y a los griegos. Pregunta, ¿por qué dice que en la sinagoga había judíos y griegos? Hechos 14:1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. ¿Qué hacen los griegos metidos en la sinagoga? Porque era gente temerosa de Dios que se reunía en Shabbat juntamente con los judíos. Partieron de ahí y se fueron a la casa de un hombre llamado Ticio, justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. ¿Okay? Seguimos leyendo, vamos a encontrar. Llegaron a Éfeso y los dejó ahí. Y entraron él a la sinagoga, y entrando él a la sinagoga discutía con los judíos. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consintió, sino que se despidió de ellos diciendo: volveré a vosotros otra vez, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Y se va, pero después llega nuevamente a Éfeso. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos. Aquí. Entró Pablo en la sinagoga en Éfeso y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. 3 meses en la sinagoga. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutían diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra, tanto judíos como griegos, y Dios hacía milagros extraordinariamente por mano de Pablo. Ahí un poquito más del contexto. En todas las veces vemos a judíos, vemos griegos, vemos temerosos de Dios, y vemos esta relación, y vemos gentiles que están viniendo. ¿En dónde están reunidos? La mayoría de ellos están reunidos en las sinagogas. Cuando Pablo sale de la sinagoga, se van a reunir dentro de lo que son las casas, que normalmente funcionaban como sinagogas también. Las casas, en las que vemos en Hechos capítulo 2, la iglesia en la casa, era una reunión, eran casas que se acoplaban para hacer sinagogas, y ahí era donde se reunían. Y cuando se reunían, la mayor parte del tiempo estaban reunidos en Shabbat, que era cuando toda la gente se reunía. Familia, regresamos la próxima semana. Ya la próxima semana vamos a hablar acerca de movimientos proféticos, mesiánicos. Déjenme se lo leo y así ya terminamos esa parte y entramos a lo que sigue después. Movimientos proféticos y mesiánicos populares. Los movimientos proféticos surgieron en diversas épocas y de diversas maneras. Cuando llamaban la atención de los romanos, solían ser aplastados de inmediato, ya que constituían una amenaza para el dominio romano. Lucas 13:1-2, Hechos 5:37 y Hechos 21:38. Los movimientos de este tipo más conocidos son los de Juan el Bautista y Yeshua. Ambos fueron considerados como posibles mesías, y ambos predicaron y promovieron el arrepentimiento. Sin embargo, ninguno abogaba por la violencia. Juan predicaba un mensaje de arrepentimiento y buenas obras. Yeshua predicó una revolución de arrepentimiento y amor. Próxima semana vamos a ver las otras características de la vida en Israel: vida campesina, urbana, la vida del campesino, y vamos a ver cómo era la vida del Israel. Familia, espero que estas enseñanzas sean de bendición. Ayúdenos a compartirlas para poder llegar a más personas, y como siempre decimos, no me crea nada, valídelo siempre todo con la escritura, y nos volveremos a ver la próxima semana. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Shalom. Bendiciones. Shalom.